En realidad, quien va a moderar a la distancia es Vanessa Rubio, a quien me da mucho gusto presentar. Vanessa Rubio actualmente es profesora de asignatura en el London School of Economics, así como también es Associate Fellow de Chatham House, bien conocida en México como subsecretaria en la Secretaría de Hacienda, en varias otras posiciones, y me da mucho gusto presentarla para que ella modere el panel desde Londres. Querida Vanessa, adelante, por favor. Querido Sergio, siempre un gusto hacer equipo contigo, como desde hace tantos años. Saludo desde luego a Chatham House y a todos los organizadores de este evento, a Comexi, a HSBC, a la CAF. Y bueno, pues buenos días México, buenas tardes Davos, que es donde nos acompaña Patricia Espinosa, buenas tardes también Londres, que es donde estoy yo. Y estamos ya en esta sesión, el medio ambiente y su impacto en América Latina, los compromisos de la COP26 y el papel del sector privado. No hemos estado haciendo presentaciones, nada más doy los datos de la posición de quienes nos acompañan en el panel de hoy. Me da mucho gusto saludar a Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, a Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, a Marius Calvet, directora de Finanzas Sustentables de HSBC, y a Alberto de la Fuente, que trae dos cachuchas, presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y desde luego también presidente y director general de Shell México. La verdad es que no podríamos tener un mejor elenco para tratar el tema de cambio climático y el papel del sector privado. Tenemos a la cabeza de la COP, tenemos al encargado de movilizar recursos públicos, representado al sector financiero, representado al sector energético y también a las empresas globales. O sea que seguramente tendremos un panel inmejorable. Y bueno, voy a comenzar con Patricia. Patricia, la COP es un proceso y a veces eso no se entiende. Es una labor monumental, es sumamente complejo, con avances, con retrocesos, con oportunidades, con retos, pero es eso, es un proceso que se va construyendo de poco en poco y tú has sido parte ya 6 años de este proceso y nos gustaría escuchar qué ves que hayan sido los logros hasta ahora, qué se logró, por ejemplo, de la COP26 y qué retos ves hacia adelante en esta COP que se ha definido como la COP africana, la COP que va a tener lugar en Egipto. ¿En dónde estamos parados? Y no podemos dejar de pensar, venimos ahorita de un panel en Chatham House donde se habló de los grandes retos que hay a nivel geopolítico, a nivel económico, a nivel financiero, de la competencia que hay por recursos, ¿no? Recursos para la reconstrucción, recursos para el desarrollo, recursos para el crecimiento sustentable. Entonces, ¿dónde ves este proceso? ¿Qué logros se han tenido? ¿Qué hace falta hacia adelante? ¿Y dónde deben de estar puestas nuestras expectativas? Gracias, Patricia. Adelante, por favor. Gracias, Vanessa. Gracias por la invitación para poder participar el día de hoy con ustedes. Y también te agradezco mucho esos comentarios que hiciste, el comentario especialmente de que la COP es un proceso, en realidad es un proceso, el proceso multilateral de seguimiento a las acciones de la comunidad internacional en materia de cambio climático. Y es un proceso que además es muy intenso porque la conferencia de las partes se celebra cada año. La verdad es que cuando la convención se estableció, la decisión de que hubiera esta conferencia de las partes cada año, sin duda tenía como objetivo evitar que se perdiera el énfasis, que se perdiera el foco y la atención al problema del cambio climático. Estamos hablando ya de 30 años, entonces hace 30 años era importantísimo que no se perdiera este interés. Sí es muy importante entender entonces que las conferencias no son las conferencias en sí, sino son, digamos, un momento en donde la comunidad internacional hace una evaluación de en dónde estamos y se toman decisiones para seguir adelante. Y pues me temo que la cuestión del cambio climático va a seguir siendo
un tema clave en la agenda internacional por mucho tiempo más, hasta que verdaderamente no tengamos que hablar, por ejemplo, de financiamiento climático. ¿Por qué? Porque todo el financiamiento va a pasar por un lente que tenga en cuenta los riesgos climáticos. Acá en Davos, donde me encuentro, nuevamente el informe que fue presentado pone en primer lugar de riesgo, entre los riesgos que enfrenta la comunidad internacional, a la inacción frente al cambio climático. Así es que yo agradezco mucho esta oportunidad de poder conversar con ustedes. ¿En dónde estamos? La COP26 fue una COP importante, una COP que marcó el final del periodo de negociación o del periodo en donde teníamos que estar muy concentrados en la negociación. Fue la conferencia en donde tras 6 años de negociaciones, por ejemplo, logramos concluir lo que llamamos el manual de reglas para la implementación del Acuerdo de París. El Acuerdo de París estableció el marco general, pero las reglas para su implementación tardaron 6 años para que pudieran terminarse. Uno de los temas, por ejemplo, que fue de los últimos en resolverse fue el relativo al funcionamiento de los mercados de carbono. Pero ahora ya lo tenemos también un marco sobre la transparencia fortalecido que tiene el objetivo de poder permitir un mejor seguimiento y una mayor transparencia, valga la redundancia, sobre los esfuerzos que la comunidad internacional va a realizar. Además de esto, además de la finalización de estas reglas, la conferencia de Glasgow también estableció un camino muy claro sobre las áreas en las que debemos de seguir trabajando para poder cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Y ahí, si me permiten una reflexión, el Acuerdo de París habla de el mantenimiento del calentamiento global en 2 grados centígrados y lo más cercano posible a 1.5 grados. Ahora bien, después del Acuerdo de París, después de que se aprobó en París este acuerdo, el panel intergubernamental de expertos hizo un informe sobre la meta del 1.5 grados y la meta de 2 grados. Este informe nos dice con mucha claridad que el escenario de 2 grados es un escenario catastrófico y por lo tanto, pues ya ahora estamos concentrados en la meta del 1.5 grados, ya no de los 2 grados. Las decisiones, el pacto de Glasgow que se aprobó es un paquete equilibrado y así es como tiene que visualizarse el régimen de cambio climático, un régimen que tiene distintas piezas y que tienen que ir de la mano. No se puede pensar en avances en una parte si no hay avances en los otros. Tienen que ver con la adaptación, con la mitigación y con los medios para la implementación, incluyendo el financiamiento. En materia de adaptación, el Acuerdo de Glasgow marcó claramente un proceso para definir una meta global de adaptación, cosa que no tenemos. Tenemos una meta de mitigación, sabemos que queremos llegar al 1.5 grados, pero en materia de adaptación no tenemos una meta global. Ese es uno de los objetivos muy importantes que tenemos que ver, si no resueltos, por lo menos un claro programa de trabajo que emane ahora de la COP27. También, y por primera vez, hubo un acuerdo para abordar el tema de pérdidas y daños provocados por el cambio climático. Había habido mucha resistencia por parte de los países desarrollados. ¿Por qué? Porque muchos temen que este tema se convierta en una plataforma para que algunos países en desarrollo exijan compensaciones por pérdidas y daños. Pero ahora ya se reconoció
que es un tema además que afecta no solamente a los países en desarrollo, sino también a países de todas las latitudes del mundo y por lo tanto debe de abordarse para poder ofrecer apoyo técnico y también eventualmente para tratar de identificar formas como apoyar financieramente a los países que sufren estas pérdidas y daños. Acordamos también que en vista de lo lejos que estamos de la meta del 1.5 grados, la revisión de los planes nacionales de mitigación de cada país no debe ya de ser solamente cada 5 años, como está previsto en el Acuerdo de París, sino debe de ser un proceso permanente. Y el Pacto de Glasgow, llamamiento a los países, entonces, aquellos que no han presentado aún un plan nacional actualizado y con mayores metas, a que lo hagan, y a aquellos que ya lo hicieron, que sigan realizando un esfuerzo para identificar áreas de oportunidad que permitan incrementar esas metas. Lo cierto es que el informe que presentó el secretariado y tomando en cuenta también los planes que fueron presentados durante la conferencia, estamos hablando de un escenario de un crecimiento de emisiones de 14% al 2030, de acuerdo con todos esos planes. Está muy lejos de lo que necesitamos. Por primera vez en la historia, en materia de mitigación, también el Pacto de Glasgow incluyó el imperativo de reducir el uso del carbón no abatido y también de ir eliminando la necesidad de eliminar los subsidios ineficientes, así como la importancia de lanzar un despliegue masivo de energías, de tecnologías para energías renovables y eficiencia energética. Estos temas no habían sido tocados anteriormente dentro del proceso de la manera que finalmente se logró hacer ahora. En materia de financiamiento, quizás es el área en donde tuvimos pues, un resultado poco satisfactorio. ¿Por qué? Pues sobre todo porque el compromiso de proveer, de movilizar 100,000 millones de dólares para apoyar los esfuerzos de países en desarrollo, que se asumió desde el 2009 en la conferencia de Copenhague y después se formalizó en la conferencia de Cancún en 2010, no fue respetado. Los países desarrollados presentaron un informe en el que hacen un plan para el cumplimiento de esta meta al 2023, pero pues como se podrán imaginar, este plan pues fue recibido con un gran escepticismo y frustración por parte de los países en desarrollo. Así es que finalmente tengo que decir, claro, el paquete que adoptamos en Glasgow no fue perfecto, tiene sus asegúnes, poco como es característico de estos procesos multilaterales, pero lo más preocupante ahora es que las condiciones internacionales vigentes pues no nos permiten ser muy optimistas de qué podemos obtener, especialmente en materia de financiamiento este año para llevar a la COP27. Muchas gracias. Gracias, Patricia, por tus comentarios iniciales. Y bueno, me dejas perfecto digamos, la mesa puesta para poder preguntarle justamente al subsecretario Gabriel Llorio sobre estos temas, ¿no? Sobre cómo lograr que, si bien en Glasgow se cerró el proceso de negociación o se avanzó de manera significativa en el proceso de negociación, ahora tenemos que pasar a la parte mucho más decidida de implementación, de instrumentación. Y eso pasa necesariamente por compromisos más acelerados, más decididos y por mayor grado de ambición en el financiamiento. Entonces, me gustaría preguntarte, Gabriel, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo ves los esfuerzos versus el orden de magnitud que se requiere
para el tema del financiamiento, lo que implica también la corresponsabilidad, ¿no? Y todo esto vuelvo al tema de los grandes retos como el menor crecimiento económico, las presiones geopolíticas, la crisis geopolítica, la inflación, los mayores niveles de endeudamiento y por ende menores espacios fiscales, mayores tasas de interés. Todo esto se conforma como un escenario sumamente retador, por decirlo de manera sutil, frente a, por el otro lado, la gran demanda que hay para cubrir el nivel de financiamiento que se requiere para todos estos compromisos. Entonces, por favor, Gabriel, si nos pudieras comentar tu posición y reflexiones al respecto. No, sí, por supuesto. Y muchas gracias de verdad por la invitación y la oportunidad de hablar de este tema y sobre todo de los retos que tiene el financiamiento climático. Y a mí me gustaría tal vez empezar dando un contexto de cuál ha sido las reflexiones que México ha tratado de tomar, pero sobre todo de discutir en la agenda internacional. Y a mí me gustaría centrarme tal vez en tres antes de entrar específicamente al tema de financiamiento climático, porque está ligado. Después del COVID prácticamente la mayor parte de los debates o de la discusión sobre la recuperación se centraban en que el crecimiento tenía que ser verde. Y eso implicaba obviamente hacer inversiones de infraestructura, tratar de acelerar la transición energética. Y ahí tenemos un problema muy fuerte en cuanto a la agenda internacional porque hay una percepción donde la agenda de cambio climático ha sido de alguna manera dominada por los países avanzados. Y los países avanzados tienen una visión muy clara de que la política de cambio climático está centrada en la política energética. Y eso de alguna manera ha dejado fuera otras acciones como la biodiversidad, el cuidado de mares. No necesariamente están olvidados, pero están de alguna manera toda la atención centrada en la parte energética. Y el crecimiento verde no nada más va a ser, digamos, dirigido por la transición que se realice en el sector energético, sino por una serie de varias acciones que vamos a tener que tomar. Pero ¿quiénes tienen que tomar esas acciones? Con la gran pregunta que nosotros en México hacíamos, por ejemplo, en los espacios como la OCDE, en el Banco Mundial, en el G20. Y usualmente la respuesta es que la mayor parte del crecimiento global va a venir provocado por los países emergentes. Los países emergentes no nada más enfrentan los retos globales del cambio climático, sino que también enfrentan brechas sociales. Entonces el cambio verde, el crecimiento verde tiene que estar liderado por los países emergentes que están enfrentando no solamente el tema de cambio climático, sino retos importantes que tenemos que resolver en el corto plazo. De tal manera que cuando hablamos de financiamiento climático en la agenda internacional, usualmente se centra en proveer financiamiento a los países de bajos ingresos. Y por lo tanto el multilateralismo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario se están centrando en estos países. Los países emergentes tienen que buscar los recursos usualmente en los mercados, no necesariamente tienen acceso a los fondos que se están estableciendo para estos objetivos que usualmente están focalizados a países de bajos ingresos. Entonces, uno de los posicionamientos que México ha tratado de tener en estos debates es que si realmente queremos como mundo alcanzar un crecimiento verde o sustentable, no solamente nos tenemos que enfocar en la parte de cambio climático, sino que tenemos que tener la capacidad de incluir los retos de brechas sociales. Y por eso es que en México hemos hablado mucho, sobre todo desde la Secretaría de Hacienda, de utilizar la definición más amplia de sustentabilidad, cambio climático, brechas sociales, porque ambos están focalizados. Y esto me lleva a un segundo punto. Si queremos financiar el crecimiento, no necesariamente los países emergentes o de ingresos medios van a poder acceder a estos recursos, vamos a tener que levantar el financiamiento en los mercados. Y esto lo que nos está llevando es a una discusión que se vuelve un poco filosófica en el orden financiero actual. En el orden financiero actual, y todos aquí, la mayoría aquí supongo son banqueros, levantamos los recursos en los mercados, tenemos una prima de riesgo asociada a los países soberanos, y ese riesgo, pues obviamente va a terminar siendo, ese crédito va a terminar siendo mayor, el financiamiento va a terminar siendo mayor a un país avanzado. Los países avanzados, las economías avanzadas como Estados Unidos o la zona del euro, el mercado, por ejemplo, de yenes prácticamente se puede financiar, o se podía financiar hasta antes del impacto que estamos viendo por COVID y las guerras, a tasas cercanas a cero. Y cuando estamos viendo este orden financiero actual, lo que nos lleva es que una vez más los países emergentes o los de ingresos medios vamos a tener que levantar recursos en los mercados internacionales, pero el costo va a ser mayor.
Si cada uno de los proyectos que estamos realizando que pueda tener un impacto en cambio climático y el beneficio va a ser global, para los países emergentes en un análisis costo-beneficio el costo va a ser mayor que para un avanzado. Entonces, un poquito a lo que voy es, en el mercado financiero, en el orden financiero actual no existe un de-risking, como dirían los financieros, de los proyectos de cambio climático. Y eso es lo que está llevando a que tenemos que financiar no solamente la lucha contra el cambio climático, además tenemos que financiar el cierre de brechas sociales, pero nos va a costar más caro que a otros, que las economías más avanzadas. Y en este orden, digamos, la decisión que hemos un poco tomado en México y antes ya de pasar al tema de financiamiento, pues en todos estos espacios multilaterales hemos venido haciendo un poco, tratando de hacer el caso de que tiene que haber un espacio para poder lograr este de-risking. Y hay varias ideas por ahí que no se han logrado concretar, todavía están en el aire, pero la última vez que estuvimos en las reuniones del fondo estuvimos con algunos centros de investigación o de ideas en Washington, y una de las ideas, por ejemplo, es precisamente utilizar un esquema de garantías que pudiera nivelar el financiamiento para los países emergentes y que puedan financiar lo más que se pueda en términos para generar crecimiento y cambio climático. Y eso es un poquito como la visión que tenemos y que hemos venido tanto compartiendo con otros países emergentes y un poco la reflexión que hemos venido como países emergentes discutiendo en las grandes discusiones globales en estos foros como la COP26, la OCDE y el G20. Ahora, ¿qué estamos haciendo específicamente en México? Y tomamos una decisión en la Secretaría de Hacienda, y ahí me voy a permitir robar una frase que dijo Patricia. Tenemos que estar haciendo todo de tal manera que esto se vuelva normal, tenemos que dejar de hablar del cambio climático para realmente tener un éxito. Quiere decir que esto se va a volver una práctica normal. Desde el punto de vista de los inversionistas en este momento, esto ya no es una tendencia ni es una moda. Cada vez que tengo yo una reunión con inversionistas nos exigen haber ya incorporado criterios ASG en las empresas públicas, en la toma de decisiones, en los corporativos privados. De tal manera que hacia adelante se está observando que pudiera haber retos importantes de acceder a la liquidez si los emisores no logran realmente incorporar estos criterios en su toma de decisiones. Y por eso hemos venido implementando un enfoque que le hemos llamado de finanzas sustentables en México. No solamente es emitir un bono sustentable o un bono como los que ya emitimos, el bono que está ligado a los ODS en Europa. Acabamos de emitir el Bond ESG. En realidad lo que estamos queriendo hacer como fin último es construir un mercado o construir un enfoque en donde todos los recursos de una economía se movilicen con criterios ASG, y esto implica que tenemos que hacer un despliegue de esfuerzos no solamente desde el gobierno federal, no solamente desde el sector privado, sino también el sector público y todos los actores de una nación. Y el candidato perfecto para movilizar estos recursos obviamente es el sector financiero. Entonces, ¿qué hemos venido haciendo? Digamos, del lado público lo que hicimos fue pues, anexar o adicionar una nueva capa a lo que es al enfoque presupuesto basado en resultados. Tienes métricas de resultados, entonces lo que le adicionamos fue una nueva capa con ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y actualmente tenemos un enfoque de presupuesto basado en resultados que nos permite mapear las líneas presupuestales a cuando menos un objetivo de desarrollo sostenible que tenga un impacto directo. Este mapeo es lo que nos llevó a poder tener un marco de referencia de emisiones soberanas sustentables, que ha sido reconocido, es único en el mundo porque tiene un pronunciamiento ex ante de cuáles van a ser las líneas presupuestales que están ligadas a los bonos. La mayor parte de las economías que emiten bonos verdes de impacto o sustentables tienen un enfoque ex post. Anuncian que va a ser verde y después hacen un reporte relacionado. Nosotros lo estamos haciendo ex ante y ex post. Y tiene tres estándares, los estándares internacionales de emisión de bonos verdes, sustentables y sociales. Y esto permite que el marco de referencia tenga una flexibilidad para que el gobierno se pueda mover de acuerdo a las prioridades. Pero digamos, este es el primer paso que se tomó desde el uso de los recursos o la movilización de los recursos públicos. El segundo paso que estamos queriendo tomar es que todos los recursos que movilicen los bancos, por ejemplo en el financiamiento,
lo hagan también con criterios ESG, y para eso estamos utilizando el brazo regulatorio de la Secretaría de Hacienda, el primer paso fue, por ejemplo, invitar a los fondos de pensiones a incorporar criterios ESG en los regímenes de inversión con los cuales pues están comprando activos en el mercado mexicano. El segundo paso que estamos haciendo, y estamos ya en proceso de presentarlo, es tener taxonomías sustentables para que los bancos, el sector financiero, pueda tener un mismo vocabulario de qué es verde, qué es social y qué es sustentable. Esto también va a permitir brindar nuestro sistema financiero para tener activos de impacto de la mejor calidad posible en el mercado local. Y el tercer paso que hicimos fue traer los bondes G al mercado mexicano. Es el mismo marco de referencia que utilizamos para Europa. Lo estamos trayendo al mercado mexicano para emitir por primera vez bonos soberanos a tasa flotante con el criterio sustentable, y probablemente para finales de este año vamos a tener los nuevos bonos tasa fija con este marco. Pero ¿qué estamos construyendo con esto? Pues las curvas de referencia sustentables con las cuales los corporativos pueden empezar a diseñar programas de financiamiento que puede ser para cambio climático, puede ser de impacto, pueden ser sociales, pueden ser sustentables, pueden ser de economía naranja o de economía azul. Esta curva que queremos construir es la que va a generar las referencias de bajo riesgo para el financiamiento en pesos. Y ese es el gran objetivo que estamos queriendo lograr. ¿Qué está detrás de todo esto? No solamente es movilizar los recursos. Lo que queremos, obviamente, es tener un ecosistema con varios actores o jugadores que tengan objetivos únicos de cambio climático sustentables y que puedan encontrar el financiamiento para estos programas. De manera, digamos, ya, tal vez para terminar esta intervención, obviamente lo que estamos viendo es que el esfuerzo no puede ser solamente de un actor, en la economía tiene que ser de todos. Y en ese sentido es que queremos generar el espacio financiero o las oportunidades financieras para financiar, para precisamente proveer de recursos a estos esfuerzos. Y tiene que ser de manera acelerada. Actualmente estamos, digamos, en una fase piloto en cuanto a desarrollar el mercado de créditos, de carbon credits, de bonos de carbono. Tenemos un piloto que hemos venido construyendo también con el Reino Unido, y estamos ya en pláticas también para hacerlo con el gobierno de Singapur. Y en este sentido lo que queremos hacer es precisamente empezar a desarrollar otro nuevo mercado. ¿Y a qué voy ya solo para terminar? Bueno, tenemos en México la facilidad de hacer fideicomisos para hacer financiamiento de proyectos, Project Finance. Tenemos ya los mercados de fondo, queremos ya empezar a desarrollar los mercados carbono, estamos desarrollando los mercados de bonos de impacto. Digamos, estamos poniendo ya prácticamente las bases para que el sector financiero mexicano transite en su totalidad a tener un enfoque ASG, dependiendo de cada uno de los objetivos que las empresas o los actores financieros o productivos en esta economía quieran tomar, ¿no? Entonces, ese es el esfuerzo que estamos haciendo, y creo que ha venido siendo también reconocido en algunos de los foros internacionales. México está siendo reconocido por la innovación en productos financieros sustentables y por este esfuerzo de ir construyendo curvas que de alguna manera van a poder utilizar los corporativos mexicanos, ¿no? Entonces, cierro aquí mi intervención y muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Gabriel, por los importantes comentarios. Yo creo que muchos avances en muchos niveles, pero también queda esta sensación que de repente van en dos carreras diferentes, en dos carriles diferentes, el tema de cambio climático por un lado y el tema de financiamiento por el otro, ¿no? Yo ahorita tomaba nota, por ejemplo, en la sesión pasada que se hablaba de economía, nadie habló de justamente recuperación verde, nadie habló de economía circular, nadie habló de transición energética, nadie habló de economía sustentable. Entonces, creo que hace falta que el cambio climático no sea un capítulo dentro de los temas económicos y financieros, sino que esté incluido en el corazón de la manera en que se piensa, de la manera en que se hace, de la manera en que se regula, de la manera en que se evalúan riesgos. Por ejemplo, no sé a ti cómo te ha tocado, pero a mí cuando me tocaba estar en el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero, nunca se hizo una evaluación respecto de riesgos relacionados con cambio climático, ¿no? Entonces, son todas esas acciones que todavía faltan, pero bueno, como decíamos con Patricia al principio, se trata de un proceso que va creciendo y que se va nutriendo.
Pasaría yo ahora con Marius. Marius, el sector financiero tiene una sistemicidad respecto de este tema. Como ahorita lo comentaba ya Gabriel, pues el sector financiero toma decisiones de inversión, pero también estructura, pero también presta, pero también asegura, pero financia, pero potencia, ¿no? Y genera en general un ecosistema para que el financiamiento tenga esta visión de sustentabilidad. Me gustaría saber lo que opinas desde tu experiencia ya de muchos años en el sector, justamente con este tema, de cómo podemos encontrar que las acciones del sector financiero realmente estén a la altura del orden de magnitud del cambio que se requiere y de este nuevo pensamiento integral que se requiere tener en el sector financiero respecto de los temas de cambio climático y los riesgos climáticos. Muchísimas gracias, Marius. Por favor, adelante. Gracias a ti, Vane. Gracias a todos. Qué gusto tenerlos aquí en HSBC y qué gusto estar con mis copanelistas, a quienes conozco y admiro hace mucho tiempo. Y bueno, sí, efectivamente, como dice Vane, si nos remontamos al año de 2015, no fue hace tanto, en donde se estableció la famosísima Agenda 2030 en septiembre de 2015, los Acuerdos de París en diciembre de 2015, en donde se traza como una hoja de ruta de hacia dónde tenemos que transitar todas las organizaciones, sector público, privado, sociedad civil, los individuos, nuestro comportamiento como personas en nuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer para transitar hacia una economía baja en carbono, hacia una economía sostenible? Y entonces queda muy claro en ese momento, y bueno, desde tiempo antes, pero que existen unas brechas muy grandes de financiamiento justamente para la consecución de esta agenda que se trazó hacia dónde tenemos que ir. Entonces, el sector financiero toma un rol esencial justamente en mover el capital hacia los proyectos sostenibles, hacia los países menos avanzados que no tienen las capacidades de transitar como tuvo el tiempo otro grupo de países que tuvo el tiempo para transitar y los recursos. Entonces, estas brechas enormes de financiamiento ponen en relieve que el sector financiero es la clave de la transición a una economía baja en carbono. Entonces, esto lleva, en el caso ya de los bancos, que me preguntas, Vane, del caso de los bancos, yo hablando desde HSBC, se redefine completamente el rol de los bancos. Los bancos, como motor de la economía tradicional, nos convertimos ahora en un aliado de la sociedad, en un aliado de nuestros clientes, de las personas. Somos el motor que puede ayudarlos y acompañarlos a transitar hacia modelos de negocio y hacia actividades y proyectos más sostenibles. Y esta transición y esta redefinición del rol de los bancos no es menor, no es un tema de poner un director y salir con un micrófono a poner metas de net zero que no tengan una construcción atrás. Esto implica que los bancos nos hemos tenido que transformar completamente. Me subo otra vez al comentario que han tenido Patti, que tuvo Gabriel, de que nosotros en HSBC el tema de dialogar con nuestros clientes sobre sus estrategias de sustentabilidad, sobre lo que podemos hacer desde la parte de la banca corporativa, la banca de gobierno, la parte de mercados, la parte de retail y personas físicas, tenemos la oportunidad de poner en la mesa estos temas y de encontrar con nuestras estructuras, nuestros productos, nuestras plataformas, cómo acompañar a nuestros clientes de todos los niveles, tamaños y sectores a transitar y ser el banco justamente que produce estos productos financieros para acompañarlos. Entonces, en el tema de los bancos, lo que hemos visto tradicionalmente es que después de aquella declaratoria ya hace varios años que decía y dice que el cambio climático amenaza la estabilidad del sistema financiero en general, cuando todo esto queda claro, los bancos comienzan a generar estructuras de identificación de riesgos en los financiamientos que otorgamos. ¿A qué riesgos estamos expuestos los bancos al prestarle a un proyecto u a otro?
Los bancos somos corresponsables de las externalidades de los proyectos que financiamos. Lo que pasa con un proyecto al que le prestamos, somos corresponsables. Entonces, el tema en los bancos comienza, por un lado, en la parte de riesgos. Muchos de ustedes conocen los principios de Ecuador hace mucho tiempo, en donde los bancos en el mundo categorizamos los potenciales impactos de los financiamientos que otorgamos o de los proyectos que otorgamos. Entonces, empieza por esa parte de riesgos, después empieza por esta presión del famoso disclosure, ¿no? De los datos, de, a ver, ¿cuál es la huella de carbono de tus portafolios? Hay que medir, hay que verlo. Entonces, empieza toda esta generación de datos por parte de las instituciones financieras. Pero yo creo que lo más importante, y a tu pregunta, la parte final de tu comentario, Vane, de cómo hacemos los bancos para realmente aportar y ser el motor de esta transición, es justamente que los bancos nos transformemos de principio a fin para poder generar los productos financieros que acompañan realmente a nuestros clientes. Entonces, en HSBC tenemos estructuras de riesgos climáticos, de riesgos de transición, de riesgos de sustentabilidad. Tenemos horas y horas de capacitación y entrenamiento a los ejecutivos para poder hablar de estos temas. Tenemos identificados los riesgos de cada uno de los sectores que financiamos, pero también cuáles son las oportunidades de trabajar con nuestros clientes hacia un impacto positivo en los proyectos que estamos financiando. Entonces, para nosotros no es un tema de un equipo trabajando en sustentabilidad, es un banco transformado, es un banco que de principio a fin todas sus capacidades están volcadas a ser el banco que ayuda a transitar. Ahora, ¿qué es lo que vemos para nosotros los bancos? Vemos un ecosistema, y hablando de México, cada vez más fuerte en el caso del Consejo de Finanzas Verdes de los reguladores, el trabajo que está haciendo la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, hay esfuerzos por una taxonomía nacional, el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes, acá presente. Se han creado las estructuras, los actores nos hemos sentado a la mesa para acompañarnos todos, conforme tengamos nuestras capacidades, a transitar juntos hacia un ecosistema de finanzas sostenibles más sólido. Eso vemos en el mundo de los actores de lo que es Sustainable Finance o financiamiento responsable. ¿Y qué vemos en nuestros clientes? Vemos que, por supuesto, los mercados están impulsando y ejerciendo una presión constructiva sobre las empresas a transitar a modelos de negocios más sustentables. El acceso a capital está ya etiquetado y está ya también relacionado con las prácticas de sustentabilidad de las empresas. Vemos los mercados, los índices de sustentabilidad, las bolsas de valores, los reguladores. Vemos a nuestro vecino del norte, la SEC, que acaba de lanzar su propuesta de regulación en torno a la divulgación de temas ESG de las empresas en Estados Unidos. Vemos en el Reino Unido desde hace tiempo ya la regulación sobre riesgos climáticos y en muchos otros mercados del mundo. Entonces, las empresas empiezan a transformar con esta presión y eso baja en cascada a las empresas más pequeñas, que son cadena de valor de todas estas grandes empresas, que empiezan a tener que divulgar sus emisiones y su huella de su cadena de valor, ¿no? Ya el famoso alcance 3, las emisiones, el Scope 3, ¿no? Entonces, nosotros lo vemos en nuestros clientes. Cada vez más están más abiertos a dialogar con nosotros sobre esto. Queremos tener cada vez más capacidades. Les platico muy contenta que del primer cuarto de 2021 al primer cuarto de 2022 en México, en montos y transacciones etiquetadas como verdes o sustentables en HSBC, crecimos en 5 veces. 5 veces el número de operaciones que hicimos con nuestros clientes y en los montos. Esto es porque hemos generado más capacidades, nos hemos transformado internamente. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, la banca comercial en este sentido, una gran oportunidad, y yo creo que en los bancos en México la estamos tomando, estamos trabajando de cerca todos los actores, y creo que vamos a ver venir muchas cosas buenas con relación al tema de los bancos y el financiamiento al cambio climático. Muchas gracias, Marius. Da gusto saber que esta presión existe, porque la presión se deriva de estos compromisos internacionales, de la regulación nacional, desde luego también de los shareholders, del público en general, pero que esté habiendo una reacción a la altura
de los bancos, en este caso como HSBC, creo que pinta un panorama halagüeño y reitero, los retos siempre van a ser mayúsculos, pero bueno, estos avances dan esperanza, dan futuro y dan ruta en este sentido. Así es que gracias Marius. Paso ahora con Alberto. Ya nos comentaba hace rato el subsecretario sobre el tema de los ESGs. Creo que el tema, al menos aquí, en cuando vemos política pública y la política pública vinculada con el sector empresarial, ¿qué tanto está ya, digamos, siendo parte de las empresas privadas este concepto de ESG? ¿Es este concepto el que nos va a mover hacia el siguiente nivel, hacia la movilización de recursos del sector privado? Reitero otra vez, en el orden de magnitud que se requiere dados los retos y la urgencia. Y también quisiera yo saber qué opinas un poco de este tema. El sector privado pues es el que produce, es el que genera empleos, es el que comercia, es el que invierte, y gran parte de la economía sustentable, si bien tenemos al sector público generando un ecosistema de reglas y de incentivos para que el sector privado opere, al final del día son las decisiones del sector privado las que van a acabar movilizando la gran mayoría de los recursos que se requieren para este cambio. ¿Qué opinas respecto de esto, Alberto? Me encantará escucharte. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Vanessa, y gracias a HSBC, a Chatham House, a Comexi, a CAF, en fin, todos por la invitación y por el gusto de estar aquí con nuestros compañeros panelistas. Y creo que voy a utilizar algunos elementos de lo que ya han venido comentando algunos panelistas. Patricia comentaba sobre los compromisos que se hicieron en COP26 y de hecho los compromisos que se han venido haciendo a lo largo del tiempo en relación al cambio climático. Y creo yo que se han hecho avances muy importantes en términos de compromisos. Pues quizás donde está el reto mayor, obviamente, es en la implementación de los mismos, ¿no? Y creo que a veces nos olvidamos de que el 2050 realmente está a la vuelta de la esquina y que los retos o las metas que nos hemos planteado para llegar a 2050 pues requieren un esfuerzo realmente mayúsculo. Cuando yo veo el rol de las empresas globales, finalmente el SEG aquí en México representa 60 multinacionales que muchas de ellas llevan a nuestro país incluso más de 100 años y en 20 sectores de la economía. Viendo las acciones y platicando con las diferentes empresas, me queda claro que el compromiso se está materializando. Si vemos las metas que se han puesto las diferentes empresas en términos de cuestiones que están dentro de su responsabilidad directa, sin hablar de las emisiones en alcance 3, como mencionaba Mariu, tenemos temas en la agroindustria, tenemos reducción del agua, tenemos temas de renovables, reciclaje, tenemos más generación de energía eléctrica con renovables, reducción de las emisiones de alcance 1 y alcance 2, es decir, hay un esfuerzo realmente importante, pero quizás creo yo que no es suficiente para alcanzar lo que nos hemos planteado en el 2050. Y creo que por eso la clave es la cooperación, como ya lo mencionaba Gabriel y también Mariu, esta colaboración entre todos es lo único que nos va a hacer llegar a ese lugar. Me parece a mí que, por ejemplo, en términos de la matriz energética, no estamos seguramente invirtiendo lo suficiente para ese reto que tenemos de dar la oferta en materia de energía. Ya no hablo específicamente de un tipo de energía, pero se han invertido a lo mejor más de 300,000 millones de dólares en energías renovables, pero a lo mejor se necesitan 5 veces ese monto, ¿no? Y en todos las demás fuentes de energía se requieren montos similares. Por ejemplo, en 2021, un dato que a mí me pareció interesante, en medio de la pandemia, el incremento en la demanda por energía eléctrica en China para los procesos de manufactura fue equivalente
a toda la oferta de energía que existe en el Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Estos retos que tenemos, por un lado, de crecimiento en la demanda, que tienen que ver con un poco con el desarrollo, con el crecimiento, etcétera, pero ahora además hay que ponerle el énfasis de cambio climático, transición energética, etcétera, ¿no? La mayor parte de los líquidos del petróleo, por ejemplo, se van al consumo de coches vehiculares, más de un 60% en ese sector. Hoy tenemos 1.200 millones de vehículos, es más o menos el parque vehicular, y de esos 1.200 millones, aproximadamente 60 millones son vehículos eléctricos. Y el año pasado, por ejemplo, el 9% de los vehículos que se vendieron, alrededor de unos 6 millones de vehículos, fueron eléctricos. Es decir, está creciendo rápido, sin duda es algo muy, muy positivo, pero aún el impacto es relativamente menor. O sea, estos vehículos eléctricos que tenemos han reducido la demanda por petróleo en a lo mejor 500,000 barriles diarios, que dentro de los 100 millones que consumimos todos los días, pues todavía no pinta mucho. Quizás donde hemos visto un mayor impacto es en motocicletas o vehículos que le llamamos de 2 o 3 ruedas, donde ahí a lo mejor la reducción en la demanda es de alrededor de 1 millón de barriles, pero realmente hay todavía mucho por hacer, ¿no? Si vemos en temas de compromisos en las empresas globales en México, pues más del 90% de las empresas globales en México tienen ya compromisos de descarbonización y más de un 80% tienen compromisos de hacerse de energía eléctrica a través de fuentes renovables. Entonces, este reto sigue siendo muy grande porque al final en el mundo, son 10 países los que concentran el 80% de la generación de energía eléctrica a través de fuentes eólicas y solares, ¿no? Entonces, el crecimiento todavía es, desde mi punto de vista, menor, va en el sentido correcto, sin duda. Las empresas y el sector privado estamos comprometidos por mucho de lo que ya se platicó ahora, ¿no? Acceder a financiamientos si los proyectos no cumplen con estos criterios, pues es prácticamente imposible. Los accionistas lo demandan, si no, no invierten en nuestras empresas. Los empleados lo demandamos porque si no, no querríamos trabajar en estas empresas. Entonces, todo apunta hacia allá, la regulación también. Pero para mí la clave es la velocidad a la que lo estamos haciendo y si realmente vamos a alcanzar llegar a esos compromisos que nos hemos hecho todos al 2050. Soy optimista, pero sí no quiero dejar en pie el tamaño del reto, ¿no? Por muy bien que lo estemos haciendo, creo que hay que redoblar esfuerzos y hacerlo todavía más fuerte. Y creo que la invasión de Rusia en Ucrania pone un poco todo esto en juego, ¿no? El tema de la transición energética por un lado y también el otro de la seguridad energética, ¿no? Entonces son muchas cosas que se están discutiendo el día de hoy, pero bueno, en el fondo optimista de que en esa colaboración que se requiere de absolutamente todo, sociedad civil, empresas, gobierno, etcétera, pues podamos alcanzar esas metas que nos hemos puesto como planeta. Muchas gracias, Alberto. Como dicen justamente en el argot de Naciones Unidas, responsabilidad compartida pero diferenciada, ¿no? Y tocaste temas muy importantes, matriz energética, que creo que da para poder platicar un poquito más en el panel, los patrones de consumo, ¿no? Que van en la dirección correcta, pero todavía con alcances limitados. Y quiero darle la palabra ahorita a Patricia Espinosa. Nos hizo favor de conectarse entre dos paneles en los que tenía que participar en Davos y ya tiene que entrar al siguiente, así es que te doy la palabra, Pati, por si quieres hacer algún comentario final y desde luego muy agradecidos con que hayas hecho este espacio para la Latin America 2022 Chatham House Conference. No, muchas gracias a ti, Vane, y también un privilegio haber podido compartir con este panel. Y para mí, en mi posición de secretaria ejecutiva de la Convención sobre Cambio Climático, pues es muy alentador escuchar todos estos comentarios como el compromiso con la sustentabilidad y la acción contra el cambio climático está creciendo. Pero coincido en la necesidad de la aceleración. Aquí en el panel hemos hablado sobre todo de un escenario al 2050.
pero la verdad es que para llegar al 2050 tenemos que llegar al 2030 ya con avances muy concretos, porque si no lo logramos en estos próximos 8 años, lo que hayamos puesto sobre la mesa, lo que hemos planeado para el 2050, simple y sencillamente va a ser imposible. Y quisiera dejar con ustedes pues una reflexión, y es que verdaderamente me parece que estamos en un momento de inflexión en la historia de la humanidad. Un momento en donde esta generación de tomadores de decisiones tienen la oportunidad de definir cómo va a ser el futuro del mundo. Nosotros heredamos, digamos, los frutos de la revolución industrial, de una serie de procesos que se dieron, y así se construyó un modelo de desarrollo que actualmente está claramente mostrando sus señales de agotamiento, su inviabilidad. Entonces, en este momento es cuando los tomadores de decisiones, los líderes en todos los ámbitos, tienen que decidir si vamos a seguir por este mismo camino de destrucción o vamos verdaderamente a abrir esas avenidas que sí, en efecto, el cambio es muy difícil, pero son avenidas de oportunidad para mejor, para nosotros, para nuestros hijos, para la economía. Y también agradezco mucho tu comentario, Vanessa, de que esto de que la economía se sigue discutiendo como algo totalmente ajeno al cambio climático y a todos estos factores de riesgo, pues realmente es un enorme riesgo. No debemos de seguir en la compartimentalización de los distintos sectores. El cambio climático está en el centro del desarrollo económico y social de los pueblos. Así que pues tenemos una enorme tarea. Yo les agradezco a todos ustedes por sus esfuerzos, a ti también, Vane, y por esta oportunidad de haber compartido mis reflexiones con ustedes. Y bueno, una disculpa nuevamente. El placer todo nuestro. Suerte en Davos, Pati, y estamos en contacto. Continuamos con el panel. Bueno, pues tenemos todavía unos buenos minutos para poder discutir. Yo quisiera ponerles un par de preguntas al panel y pedirles si nos pudieran dar los tres en un par de minutitos una respuesta, lo primero que tengan en mente para poder, digamos, hacer más dinámica esta reflexión, y después le pediría a mi compañero y amigo Sergio Alcocer si nos ayuda a ver si hay alguna pregunta en el público. Pero, a ver, algo que no puedo dejar de mencionar. Decía hace rato el subgobernador Jonathan Heath que uno de los temas es que hay que cruzar los dedos para que no haya más disrupciones y más choques, porque nos la hemos pasado a disrupciones y a choques los últimos meses, años, ¿no? Mi pregunta, subsecretario, sería, ¿qué tan preparado está México hoy? ¿Qué tan preparadas están las finanzas públicas hoy para la eventualidad de un choque climático de gran alcance, ¿no? Cuando está uno en esa silla en la que tú estás, pues una de las cosas que preocupan es crecimiento y otra de las cosas que preocupan es cómo disminuye el riesgo. Sé que están haciendo mucho para disminuir riesgos, pero los riesgos ahí están y contra la naturaleza pues muchas veces no hemos podido ni prever ni saber cuándo tenemos estas ocurrencias. ¿Qué tan preparadas están las finanzas públicas hoy para un choque de esta naturaleza? Y más bien para Marius y para Alberto, si ustedes hicieran ahorita su carta Santa Claus al gobierno, si hicieran su carta Santa Claus ahí al subse que tienen además al ladito, en materia de qué políticas, qué incentivos, qué regulaciones necesitan para hacerles a ustedes la vida más fácil en todo este trabajo que están haciendo en relación al cambio climático, ¿cuál sería? Entonces, por favor, Gabriel, si nos pudieras hacer un comentario. Gracias, subsecretaria. No, de verdad, gracias, Vanessa, por la pregunta. No, yo creo que, y a mí me da la oportunidad de hacer también una reflexión. Cuando empezamos a analizar los impactos, sobre todo de finanzas públicas, contingencias fiscales,
y se está armando el marco macroeconómico. Lo primero que uno empieza a identificar, bueno, son los impactos de inflación, el crecimiento, cómo se va a mover el tipo de cambio, y digamos, ante eso se ha tomado políticas muy claras: mantener estabilizada la deuda pública, es decir, no utilizar más deuda. La deuda se ha mantenido estabilizada en 50% y esa ha sido una definición de política. Si bien no hemos podido, porque tiene reglas muy específicas, los fondos de estabilización, ponerles más, capturar dinero con la regla, que es que si sobra dinero contra el programado, pues los buffers de liquidez que hemos logrado generar de años anteriores se han mantenido en la tesorería. Y digamos, hay buffers que nos van a permitir absorber algún tipo de choques del exterior, y ese siempre ha sido el enfoque hacendario por muchos tiempos, y aquí hay varios personajes, incluyendo a Vanessa, que estuvieron en esta posición y se toman este tipo de decisiones, de acciones. Yo quisiera cerrar con una reflexión, porque desde COVID estamos viendo continuos choques de oferta. COVID generó choques de oferta y de demanda, pero lo que hemos visto después de COVID son choques de oferta recurrentes. Las oleadas nos provocaron, y una vez más, que contrajéramos algún tipo de producción o de provisión de servicios. Y luego la guerra de Ucrania ha venido también a interrumpir cadenas de valor, ha venido a generar escasez de algunos insumos. Y este es otro de los choques de oferta que se están empezando a pronunciar con otros choques de oferta que estamos viendo, como una vez más pandemias en animales de granja, o bien a la falta de producción de algunos granos. Si damos un paso atrás sin la visión de economista o de finanzas públicas, yo creo que lo que estamos observando en realidad ya son los efectos del cambio climático, que se están materializando en la interrupción de alguna producción, en la escasez de algunos alimentos, en la falta de agua para producir o mantener la productividad de nuestras cosechas, y eso se está viendo a nivel global. Antes de bajar al panel, escuché a algunos de los directivos de HSBC decir, ya antes se estaba viendo una caída en la productividad de alguna producción, de algunos insumos alimenticios. Alberto está hablando también de acelerar la convergencia o la velocidad, y Marius hablaba también del cambio de comportamiento. Entonces, si no nos damos cuenta, y hace poco también alguien un exfuncionario habló de un gran evento que va a pasar, si seguimos con esta expectativa de que en algún momento va a pasar un gran evento, pues en realidad va a pasar un gran evento porque no estamos tomando las acciones en el corto plazo. Yo lo que creo es que el famoso cisne ya está aquí, ¿no? Y lo estamos viendo en la escasez de producción de granos, y los países están empezando ya a tomar decisiones. Entonces, desde el punto de finanzas públicas, tenemos las finanzas sanas, tenemos espacio para poder absorber un choque, pero no tenemos por qué estar esperando a que efectivamente suceda un choque tan fuerte que no nos permita reaccionar no solamente a nuestro país, sino al resto de los países. Cuando esto sucede, todo el mundo empieza a tomar decisiones propias, y esa no es la situación en la que el mundo quiere estar. Yo cerraría entonces diciendo que tenemos, digamos, posiciones fiscales sanas, tenemos un nivel de endeudamiento controlado, podemos absorber estos choques, pero el mundo sí creo que en este momento no está tomando decisiones dándose cuenta que el famoso cisne, pues ya lo tenemos, ya lo estamos viendo, ya hay escasez de alimentos, hay sequías, en la India cerró las exportaciones. Entonces está pasando cada vez más, independientemente de que tengamos huracanes más fuertes, ya están pasando, ya se empieza a reflejar en alguna de las variables económicas, y probablemente en algún momento se va también, vamos a empezar probablemente a discutir sobre el impacto de la estabilidad financiera, pero parte de la inflación está provocado por esto, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Marius. Gracias, Vane. Bueno, entonces la carta Santa Claus, Gabriel. No, yo quisiera comentar que, bueno, ya platiqué en mi primera intervención del ecosistema que se está armando con nuestros reguladores, en el sistema financiero en general, y de todos los actores de las finanzas sustentables, pero sí es importante mencionar que habemos bancos como HSBC que tenemos una estrategia global, tenemos todo este desempeño y todo este trabajo en finanzas sustentables en México, en un entorno preregulatorio, por un compromiso, por una convicción de trabajar hacia eso, por estar transformando al banco enteramente hacia transitar y ser quien acompaña a nuestros clientes en este camino, pero en un entorno preregulatorio
es difícil que se sumen los otros bancos con menos capacidades, con menos recursos, como nosotros tenemos áreas de research, investigación y especialistas por todo el mundo que traemos a México y de México generamos también conocimiento. Bueno, pues en el sistema financiero hay muchísimas más instituciones con muchas menos capacidades que el entorno regulatorio, como pasó con la CONSAR y el tema de los fondos de pensiones que están ahora ya por regulación integrando factores ESG en sus decisiones de inversión, sí creemos que es algo que va a empujar, sobre todo yo hablando de los bancos, va a empujar a una mejor divulgación, a generar más capacidades. Y otro tema importante es que ya en las empresas grandes ya vemos la presión de los mercados, ya vemos que tienen las estructuras, tienen los recursos para tener equipos de sustentabilidad, tienen metas a net zero, las empresas públicas en la Bolsa Mexicana de Valores, etcétera. Pero la economía y México no se va a transformar si no jalamos a las pequeñas empresas. Y no tienen las capacidades, no tienen las herramientas para medirse, para saber hacia dónde transitar. Entonces, ahora sí que una carta a Santa Claus, más allá de lo que ya se está construyendo, de los grupos de trabajo, del Consejo de Finanzas Verdes, de la taxonomía nacional, de todo eso, es también un esfuerzo de jalar al grupo más grande de empresas de México, que son las pequeñas empresas. Muchas gracias. Por favor, Alberto, adelante. Sí, gracias. Y bueno, digo, Gabriel te va a llevar mucha tarea, se va a llevar Santa Claus este año. Pero yo diría, hablando por parte del sector privado, pues lo que nosotros necesitamos al final de cuentas es pues, energía limpia, necesitamos energía a precios competitivos y necesitamos energía abundante. Creo yo que la discusión que tuvimos recientemente sobre la reforma eléctrica nos hubiera llevado en la dirección contraria, donde realmente necesitamos ir como país. Desgraciadamente estamos viviendo un impasse en qué se traduce realmente lo que se discutió en el Congreso, pero creo que tenemos que hacer más para ir en ese sentido. Leía hoy una nota en el periódico que mencionaba que como resultado de la reforma de 2013 es que hoy había apagones. Yo más bien diría que como resultado de la no implementación o de no acelerar lo que en su momento fue la intención, pues es que hoy tenemos los retos que estamos teniendo. Entonces yo diría que hay que acelerar hacia ese lado. Es decir, otra vez, una sola empresa no lo puede hacer sola. Y de este lado, las empresas que consumimos energía eléctrica, pues lo que queremos es que haya pues muchas más fuentes de energías renovables donde podamos, o energías limpias, ¿no? Hoy hay empresas que demandan certificados de energías limpias que a lo mejor en México no los pueden obtener y a lo mejor tienen que adquirirlos a través de certificados de energías limpias en California o en otros lugares porque en el país todavía estamos muy lejos de lo que realmente necesita el sector privado. Entonces yo creo que el gobierno ayudaría mucho fomentando competencia, fomentando la utilización de energías limpias, renovables y permitiendo a todos acceder a ella de manera competitiva. Muchas gracias, Alberto. Pues ahora... I now grant the floor to Sergio Alcocer. In case we have any questions in the room. Well, thank you, Vanessa. And Carlos Camacho. Mr. Undersecretary, congratulations for everything you're accomplishing at the government. Pension funds, sustainable taxonomies, which is very clear, as you will do at SEC tomorrow. Carbon bonds and so on and so forth. I believe that this ongoing collaboration with the private sector, I think everything is going along swimmingly. But these ESG criteria, do they apply to state-owned companies in terms of budgeting? And if that is the case, I would... Gracias, Carlos. Si te parece, seguimos Pilar Álvarez y posteriormente Roberto Dondich y después contestamos. Adelante, Pilar, por favor. Muchas gracias, muy buenos días y felicidades por la participación y gracias por extender la visión en lo que se está haciendo en México desde el punto de vista del gobierno y desde el punto de vista de la iniciativa privada. Como estamos en un foro internacional y estamos también obligados
como México, como fue sobre todo el enfoque en este panel, estamos obligados a cumplir los tratados, las convenciones internacionales, a los compromisos que nos hemos comprometido. Compromisos comprometidos. Bueno, yo quiero preguntar dos cosas. Una, ¿qué innovaciones se han introducido o se siente que se tienen que introducir en política pública? Entonces, esta es una pregunta pensando en el futuro. Hay mucho que se ha hecho, pero ¿qué nos falta? ¿Y qué se está haciendo para cubrir ese faltante, sea en mitigación para cambio climático, sobre todo, y si quieren también tomar el tema de la adaptación? Y finalmente, que ya existe y que está detenido en el Congreso. Gracias. Roberto, por favor. Muchas gracias. Yo tengo dos preguntas cortas. Una tiene que ver con la de Pilar, pero voy a hacerle nada más un pequeño cambio ahí. Subsecretario, usted hablaba mucho de la innovación, que la verdad ha sido impresionante, de los mecanismos de financiamiento. Ahora, ¿cómo usamos también, cómo creamos esta innovación en políticas públicas para que logremos llegar a nuestros compromisos que hicimos dentro del marco de París? Y la misma pregunta es, ¿vamos a llegar a los compromisos que a los que nos tocó estar ahí presentamos en algún momento? Y la otra es, cuando negociamos París quedó un tema pendiente, a mí me parece la señora que ya no está, la embajadora Espinosa, que es la transferencia de tecnología, muy importante para América Latina. Esto es un tema que todavía están viendo, es un tema que, ¿cómo ven el tema de transferencia de tecnología en el sentido de que América Latina pueda no solo cumplir con sus compromisos, sino también incrementar los compromisos como en el marco de los ciclos del Acuerdo de París? Gracias. Sí, gracias. ¿Sí me escucha? Sí. Bueno, voy a tratar de dar respuesta puntual a las varias preguntas. Digamos, el enfoque de taxonomías, lo que queremos realmente hacer es precisamente generar el efecto que algunos fondos de inversión ya están generando y que bien describía Marius. Digamos, en el momento en el que un comprador requiere de criterios específicos que puede ser de cambio climático u otros sustentables, va a inducir un cambio de comportamiento en los emisores. Y en ese sentido, digamos, los mercados internacionales se están moviendo de manera acelerada a la adopción de estos criterios. Y de la misma manera lo que queremos lograr con las taxonomías en el mercado financiero, en el sector financiero mexicano. Esto no lo estamos haciendo de manera, digamos, unilateral por parte del gobierno, lo estamos construyendo junto con el gremio, ¿no? Esto se está discutiendo en el Consejo, en el Comité de Finanzas Sustentables, donde varios de las personas que están aquí presentes participan. Y esto es lo que queremos inducir, es precisamente que el mercado sea el gran alineador de incentivos de cualquier corporativo, ¿no? Entonces, digamos, esta tendencia se va a consolidar en la medida en la que empecemos ya a establecer estos criterios en la regulación financiera. Ahora bien, ¿qué puede hacer cada uno de nuestras empresas públicas? Los pueden ir adoptando. La banca de desarrollo ha ido ya adoptando los criterios ESG, la CFE también ha ido adoptando criterios ASG, ya realizó su primer bono sustentable, y Pemex probablemente va a empezar a transitar en ese sentido en algún momento, derivado de que la mayor parte de sus acreedores están solicitando estos criterios, ¿no? Tienen inversiones específicas para reducir combustóleo, las famosas coquizadoras, etcétera. Es un sector complicado porque, y lo conoce Alberto, siguen sacando petróleo, ¿no? No nada más Pemex, sino todas. Pero digamos, es muy probable que tengan que acelerar un plan de ajuste, transición e incorporación de los criterios ASG. Puede ser por el lado regulatorio, pero creemos que el mercado va a ser la fuerza fundamental que va a… Y eso es la piedra con la cual se está pensando la política pública de las finanzas sustentables, ¿no? Que precisamente todos tengamos que tomar estos criterios a la hora de tomar decisiones, puede ser desde el gobierno, puede ser en un corporativo privado o público. Y también creo que, si me permiten muy rápidamente, Marius hablaba del cambio de comportamiento, y perdón que sea repetitivo y regrese al cambio de comportamiento, pero en la medida en la que mucho del crecimiento económico de los sectores productivos están vinculados a algunas
actividades que no necesariamente son amigables al medio ambiente, es difícil desvincular estas actividades y por los impactos que generan. No sé si estoy tratando de ser lo más claro posible, pero de manera simple, si nosotros de pronto prohibimos la extracción de petróleo, no solamente en México, sino en el mundo, el efecto de desempleo es fuerte. Y probablemente lo vivimos en algunos momentos en los años anteriores aquí en México. Las zonas petroleras tuvieron una escalada de problemas sociales. Entonces, la transición de la cual hay que estar hablando es una transición ordenada, balanceada, con transferencia de tecnología. Pero en este momento que estamos viendo este tipo de choques, parece que las preferencias de los países empiezan a cambiar de alguna manera, ¿no? Antes de la crisis del COVID, los inversionistas cuando me venían a ver me preguntaban por Pemex, después nos preguntaban por COVID, ahora nos preguntan de la guerra, el COVID parece quedar atrás, pero lo que está atrás de todo esto en realidad es que tenemos que mantener pues el foco en el objetivo de política pública. Creo que inclusive la guerra de Rusia en Ucrania está generando, pareciera como un paso atrás en cuanto al tema de cambio climático, pues precisamente por la dependencia que algunas de las zonas o regiones de Europa tienen hacia el gas o hacia el petróleo ruso. ¿Qué va a pasar? Yo creo que la zona europea va a acelerar, de hecho, las inversiones verdes, pero el enfoque precisamente es tratar de reducir esta dependencia o esta falta de autosuficiencia en cuanto a la creación de energía, porque sin energía no hay crecimiento. Entonces, esta transición y esta transición ordenada es la que creo que tenemos que ir planeando con bastante cuidado, porque si es muy acelerada podemos generar algún problema, si es muy lenta no vamos a llegar al 2030, ¿no? Entonces, por eso decía un poquito que ya preparémonos para atacar los pequeños cisnes y no esperar el gran cisne que va a llegar, ¿no? Ya se me olvidaron las otras dos preguntas, pero me hablaban de los foros internacionales, qué nos falta y qué tenemos. Yo creo que hemos venido implementando en la agenda de finanzas sustentables, se va a ir un poco mal, creo que hemos avanzado mucho, pero sí nos faltan muchas cosas por hacer. Hace poco, durante la convención bancaria, tuve la oportunidad, de hecho, de estar con directivos de HSBC, tienen la idea ya, digamos, de una hipoteca verde. Eso no es algo nuevo, no es algo que México vaya a inventar, ya existe. Por ejemplo, esta parte de regulación que pueda estar vinculada a la creación de infraestructura, digamos, de vivienda, con un enfoque ya sustentable, creo que es una de las avenidas que podemos desarrollar como parte de estos ecosistemas o de esta política pública. Dentro del gobierno, digamos, ya hicimos este mapeo del presupuesto basado en resultados, pero creo que falta fortalecer lo que se llama usualmente el Public Investment Management, ¿no? Con un criterio ASG. Lo que tiene México usualmente, o no tiene, mejor dicho, comparado con otras economías o países, es que no tenemos como una agencia central de planeación de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, Colombia está en el otro extremo, ellos sí tienen el famoso Departamento Nacional de Planeación. Entonces, México no tenemos esta figura desde hace muchos años, no la hemos, o la desaparecimos hace un par de... Unidad de inversión. No voy a decir porque aquí está José Gurría. Pero en algún momento se decidió quitar el Departamento de Planeación, ¿no? Entonces, digamos, incorporar los criterios ASG en la toma de decisiones de política pública, del manejo de gestión y de inversión pública, creo que es uno de los elementos que se puede terminar de fortalecer, pero no tenemos, digamos, un diseño institucional que nos permita en este momento, y eso es algo que creo que tenemos que trabajar hacia adelante en México. No creo que sea el caso de movernos al extremo colombiano, donde tenemos una agencia central, porque el país es federativo y tiene es muy extenso comparado con otros, pero Brasil tiene algo intermedio que creo que es algo que se podría hacer, ¿no? Desde el punto de finanzas sustentables. Yo creo que los temas del mercado carbono es algo que tenemos que desarrollar, porque estoy seguro que la presión internacional nos va a llevar en algún momento a que las reducciones van a tener que ser sí o sí, aunque en este momento son voluntarias para algunos países. Entonces es importante ya establecer las bases para este mercado, y también esperando que el mercado sea el gran cohesionador de estos incentivos o el gran alineador de estos incentivos. Obviamente, desde el punto de vista del regulador financiero, pues lo que queremos es tratar de elevar la barra lo más que podamos, pero junto con el gremio. Lo que no quisiéramos de pronto es establecer una regla
que inhiba algún tipo de actividad económica o algo, ¿no? Entonces tenemos que ir como de la mano para tratar de calibrar este tipo de política pública, ¿no? Muchísimas gracias. Hay tiempo para una pregunta más. ¿No la hay? Brevemente, buenos días, Lorenzo Lazo. Gracias por la mesa. Lástima que ya no está Patricia Espinosa, porque mi primera pregunta iba por ese lado, ¿no? La desertificación y la deforestación, que fue uno de los más graves problemas del año pasado en incendios forestales en todo el mundo. La pérdida de superficie boscosa a nivel mundial es preocupante y de ahí la necesidad que a nivel global, en los foros que ustedes están presentes, se mantenga esto como una prioridad. Además que puede haber incentivos locales que hacen perverso el hecho de promover la siembra y en ese caso se reduzca la parte de bosque en función de la transferencia que tienen los incentivos en clase baja para poder ampliar la zona de siembra y no la zona boscosa. Mi segundo comentario es de carácter industrial. El ciclo de producción de un producto de origen, su insumo, su producción, su transformación, su valor agregado y su comercialización es un ciclo completo. Es un ciclo completo en el proceso de producción y consumo y por lo tanto tiene, en mi opinión, completa subida fiscal. Lo que yo creo que nos falta es el hecho de poder incorporar el gran nivel de reciclaje potencial que tiene nuestra industria mediante los incentivos fiscales y financieros en los cuales, si ya cumplieron esos productos sus responsabilidades fiscales, pues tendremos que tener una economía de reciclaje tasa cero, para que el nivel de desregulación que vive el sector informal, pues lo podamos bancarizar a un sector formal que quizá está demasiado regulado. Entonces, en este sentido, pues queda la sugerencia de plantear una economía de reciclaje, una economía que necesariamente es intensiva en mano de obra y que los incentivos que existen son muy pocos para poder entender que si ya cumplieron los ciclos fiscales esos productos, pues tendrían que tener tasa cero y tendríamos que tener sistemas de financiamiento para volver, repito, a esas economías informales, formales, incorporadas a los sistemas y, por supuesto, estar adelantando los grandes retos que tenemos del 2030. Ustedes están viendo aquí al público, yo estoy viendo la ventana. Para mí el 2030 es muy lejos si vemos el nivel de contaminación que estamos teniendo. Muchas gracias. ¿Comentario de un minuto? ¿Alguna cosa? No, a mí me parece una excelente idea abordar el tema de la economía circular. Entonces estoy tomando notas, me lo voy a llevar de tarea. Se me olvidó responder alguna de por allá. Pero Políticas no innovadoras. No, la de los compromisos. México ratificó los compromisos, si me permiten muy rápidamente. Pero la vinculación de las innovaciones financieras con innovaciones de políticas públicas y si vamos a lograr cumplir con nuestros compromisos. Sí, México ratificó sus compromisos digamos, hemos ratificado los compromisos y un poco el argumento que estamos haciendo es que no necesariamente tiene que estar vinculado al sector energético, porque si está vinculado al sector energético, desvincular toda una actividad productiva en el país puede tener consecuencias de brechas sociales y por eso hemos venido tratando de hacer el caso de un enfoque de sustentabilidad que equilibre los dos problemas y que nos permita abordar los dos problemas. ¿Qué tenemos que hacer adicionalmente? Y esto está más en la autoridad ambiental, pues es precisamente que ellos están metiendo otros elementos como economía circular, biodiversidad y todo que nos pueda ayudar a alcanzar estas metas. A lo que voy es una mezcla de acciones no nada más vinculadas al sector energético, sino a otras acciones de la economía la que nos va a permitir generar estos objetivos. Ahora, ¿qué puede estar pasando en términos de finanzas sustentables para poder generar estos incentivos? Pues una es, nosotros ya generamos, digamos, estamos en la construcción de esta curva, pero probablemente, y se está viendo esta tendencia, es que los instrumentos financieros empiezan a incorporar metas de desempeño o de resultados. Y por eso es importante tener un sector financiero con un enfoque de finanzas sustentables. Cuando se empiecen a generar estos instrumentos, es muy probable que entonces va a haber costos inmediatos financieros que se le trasladen a aquellos emisores que no alcancen estas metas. Esto ya está sucediendo a nivel global, empezó con los corporativos y como siempre la práctica privada antecede la pública. Ya estamos viendo soberanos que lo empiezan a absorber. Estoy muy seguro que en México algunos corporativos, algunos vehículos financieros van a empezar a
innovar con estos instrumentos, pero vamos a tener ya un ecosistema más profundo y más desarrollado, y nos estamos moviendo muy rápido tratando de alcanzar eso, ¿no? Gracias, secretario. Vanessa, tu última palabra, por favor. Gracias, nada que agregar después de lo mucho y lo que se ha dicho. Me encanta haber podido compartir este espacio con colegas, con amigos y desde luego gracias Chatham House. En 10 minutos más continuamos con el programa. Gracias. Vanessa. Un aplauso a los panelistas. Muchas gracias. Bravo, Gabriel. Bravo. Bien. Y nos vemos en 10 minutos para la conversación con Carlos Elizondo. Muchas gracias.